un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndalos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sean bienvenidos a esta casa, a este lugar, cada uno de ustedes. Nos honra con su presencia. Esta mañana queremos compartir una palabra que sabemos que le va a bendecir y le va a empoderar a cada uno de los que están en esta casa, en este lugar. Amén. El tema de esta mañana le hemos titulado Cuidando tu semilla. ¿Cómo se llama el tema? Cuidando tu semilla. Un miércoles, creo que fue el miércoles antepasado, estuvimos compartiendo la primera parte de este tema, que le titulamos El poder de la semilla. ¿Se acuerdan? El poder de la semilla. Pues el tema de esta mañana le hemos titulado Cuidando tu semilla. Nosotros aquí hemos hablado de generosidad, que debemos nosotros de ofrendar con generosidad y no por una obligación, porque es ahí donde Dios nos bendice, cuando nosotros lo hacemos con generosidad, porque eso desata la abundancia, eso desata la bendición. Hemos también hablado acá acerca de lo que dice Joel en el capítulo 1, el versículo 4. El Señor va a restituir y va a restaurar lo que comió la oruga, lo que comió el saltón y lo que comió el revoltón. Eso es lo que dice el libro de Joel en el capítulo 1, en el versículo 4. También hemos predicado acá acerca de lo que dice Malaquías capítulo 3, el versículo 11, donde dice la Biblia que si nosotros lo hacemos así, si nosotros pues ofrendamos con generosidad y diezmamos con generosidad, entonces dice la palabra que el Señor mismo reprenderá al devorador de nuestra tierra. Qué interesante lo que dicen estos dos versículos. Y esto aparece en el libro de Joel y en el libro de Malaquías. Algo parecido. Y qué interesante lo que dice acá, porque son promesas para nuestro tiempo, para nuestros días y para nosotros. Bien, hemos hablado acá entonces también acerca de lo que significa la ofrenda y de lo que significa el diezmo. Bien, qué interesante es eso. Y hablamos también, establecimos un fundamento acá en esta casa del poder que hay en el diezmo y el poder que hay en lo que es la ofrenda. Pero queremos esta mañana hablar un poquito acerca del poder en la generosidad. Amén. Y poder diferenciar también un poquito acerca de lo que es entre el diezmo y lo que es la ofrenda. Todos sabemos que la clave para la bendición, escuche esto, es el diezmo. Vuelvo a repetir, la clave para la bendición es el diezmo, pero la clave para la sobreabundancia es la ofrenda. Vuelvo a repetir, quiero que por favor preste atención a esto. La clave para la bendición, o sea, si nosotros queremos estar bajo la bendición de Dios, en otros términos, hablando de bendición, estamos hablando de la cobertura, estamos hablando de una cobija que nos arropa, estamos hablando de seguridad entonces para nuestra vida. Yo estaba buscando un poco acerca del término
de lo que significa el diezmo en hebreo. Y algo que me llamó la atención es que dice pagar. O sea, el diezmo es un pago entonces. Pero algo también algo bonito de lo que es la ofrenda es que la ofrenda es la clave para la abundancia o la sobreabundancia. En otras palabras, lo que nos va a garantizar la cobertura o la bendición es el diezmo. Y lo que nos va a garantizar la abundancia es la ofrenda. Así que nosotros deberíamos determinar qué es más importante entre las dos cosas. Si el diezmo o la ofrenda. Pues las dos cosas son importantes. Aunque usted podría decirme, pastor, me gustaría ofrendar más porque la ofrenda es la que desata la sobreabundancia. Amén. La ofrenda es la que desata la bendición. Pero ¿qué? Si alguien tiene sobreabundancia, alguien tiene bendición, pero tiene cobertura. Porque si no hay cobertura, entonces viene el saltón y el revoltón y lo oruga y se come la bendición que Dios nos ha dado. ¿Están acá? Hoy en día en Honduras está modelo el impuesto de guerra. Y algunos pagan impuestos hasta 1, 2 y 3 impuestos. Esto quiere decir que semanalmente tiene que pagar un impuesto de guerra. Pues en este caso el diezmo es un impuesto entonces, pero no de guerra. Aunque también, hermanos, el término que utilizan también, eso, hermanos, desata el favor de Dios. Desata, hermanos, la cobertura de parte del Señor. Por eso dice la Biblia, el que habita en la abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bien, entonces quiero que por favor interprete y que por favor medite en estos dos términos, lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda. ¿Ve? Esto quiere decir que nos van a garantizar la bendición, la cobertura. O sea que nuestros hijos, nuestro cónyuge, nosotros mismos, nuestra casa, nuestro negocio, nuestra empresa va a estar bajo la cobertura del Señor. O sea, quiere decir que va a haber un ejército de ángeles, ¿sí? Y el enemigo no va a poder traspasar porque va a haber una cobertura. Eso lo va a hacer ¿qué? El diezmo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la ofrenda? La ofrenda, hermanos, es la cosecha que nosotros recibimos. Es la bendición que nosotros recibimos. Otro ejemplo, el diezmo como que es el que ara, ¿verdad? Es como el que prepara allí la tierra. Pero la ofrenda, hermanos, es la semilla que va a traer la cosecha. Interesante eso. Bien, solamente estoy recordando de cosas quizás que usted ya maneja y cosas que usted ya sabe, pero quisiera traerlas a su memoria. Bien, fíjense que nosotros, yo estaba meditando en algo y que también en algunos canales lo han estado observando, lo han estado viendo. ¿Saben que en Honduras el barril de crudo, de petróleo, no sé cuánto está, no sé cuánto vale ahorita. Está entre 48 y 50. Pues anteriormente, el barril de petróleo valía más de 100. Y nosotros compramos la gasolina, ¿cuánto? También a 100 y fracción. Pero ahora que vale menos de 50, estamos pagando ya cerca de 100 lempiras el galón de gasolina. Y aquí en Honduras nadie dice nada. Cuando la gasolina estaba alta, entonces la factura del ENEL decía impuesto por un aumento, ¿por qué? Por combustible. Pero ahora que bajó el combustible, no se refleja nada de eso. Más bien al contrario, nosotros el recibo que vino acá aumentó más. Nos aumentó como 300 lempiras o 200 lempiras por aquí. Y nadie dice nada.
Todo el mundo está tranquilo. Usted sabe que el gobierno, a través de los USAP, todas las iglesias tienen que dar un reporte al USAP. Y nosotros los reportes lo hacíamos antes, en junio. Pero de la noche a la mañana cambiaron eso y lo pusieron para febrero. Y nosotros estábamos confiados que se iba para en junio, pero fue para febrero. Entonces nos cayó una multa. Y en esa multa cayeron un montón de iglesias. ¿Cuándo había sucedido eso? Que las iglesias las multaban y les ponían un impuesto también. Vivimos en un país donde estamos cargados de impuestos. Está bien los impuestos, porque debemos de pagar impuestos, porque bíblicamente el Señor nos enseña, dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo malo de esto es que nada de lo que nosotros damos y de lo que nosotros, lo que damos de impuestos al gobierno, no se ve reflejado en las obras que hay en la ciudad o en la nación. Porque, escuche esto, hay puentes destruidos todavía del MIS. Hay calles destruidas todavía del MIS. Si usted va a la zona oriental, la calle está mala. Si va a la zona de Olancho, la calle está mala. Si usted va a la zona de Choluteca, está mala. La única que está buena es la calle que va para San Pedro Sula, pero hay que pagar 3 impuestos. Hay que pagar 3 peajes. Si usted pasa un poquito de Zambrano, ya está el primer peaje. Si usted llega a Yohoa, está el segundo peaje. Llegando a San Pedro Sula, está el otro peaje. Pero nadie dice nada. Todo el mundo está tranquilo, está muy bueno. Todo el mundo está muy bien. Porque nadie dice nada. Todavía no he visto manifestaciones grandes de un pueblo manifestándose a favor de sus intereses. Que el gobierno haga lo que quiera con ese dinero. Muy bien, gracias a la gente. No estoy en contra del gobierno, pero sí estoy en contra de que se cobre y no se vea reflejadas las obras. Otro ejemplo que voy a hacer. Piensen lo que le estoy diciendo. Disculpe, hermano Armino, ¿cuánto usted se tomaba en bebida de cerveza a la semana? Bastante. 300 lempiras. Pero en aquellos dorados tiempos donde valía el dinero, ¿verdad? 300 lempiras semanalmente. Pero luego se convertía en alcalde. ¿Quién es un alcalde? El alcalde es el que dice, bueno, voy a cerrar la cantina. Solamente yo voy a pagar todo. Me decía un hermano que se congrega en otra iglesia y decía, pastor, mire, yo llegaba a una cantina y le decía a la señora, ¿cuánto hay aquí de bebida? Hay tanto, yo lo pago. Ciérreme allí, por favor, porque solamente yo y mis amigos vamos a beber. 4,000 pesos, 5,000, 7,000 lempiras en bebidas, 8,000, 10,000 pesos en bebidas. Eso no era nada. Escuche esto. Pero cuando venimos a la iglesia, cuando una persona viene a la iglesia y le dice, hermano José, usted tiene que ofrendar, tiene que diezmar. Empezamos a ¿qué? A renegar, a murmurar, a hablar. Mire, allá afuera, queramos o no queramos, los impuestos que pagamos, ¿cierto? Contamos sin Cristo y el vicio nos sometía y pagábamos lo que teníamos que pagar, no había problema. Pero cuando dimos a la iglesia y hay que ofrendar, hay que diezmar, y ahora se ha inventado otra ofrenda, la ofrenda del niño. Y es por eso que muchas veces se habla de los ministerios, se habla de los pastores. Pero ¿por qué afuera cuando estábamos allá? Y por qué, hermanos, muchas veces estando sin Cristo no renegamos de lo que hacíamos. Es más, la gente critica el diezmo, critica la ofrenda, critica el pacto, critica las primicias.
Pero de que una persona se vaya a gastar y despilfarrar todo, que lo critica. Que el gobierno despilfarre ahorita en las convenciones que está haciendo. Yo no sé de dónde está sacando tanto billete. Mire, yo me quedo asombrado. ¿Cómo el gobierno tiene la capacidad de pagar tantos buses? ¿Usted cree que esos buses van de gratis? ¿Usted cree que la gente va de gratis? ¡No! Y eso en todos los gobiernos que son. Mire, hermano, no hay por dónde pasar. Estoy hablando de un solo color. Eso es por todos. Eso hace mucho tiempo atrás, no solamente de un gobierno. Eso hace de 30 años atrás. No estoy hablando de cuántos años acá, 2 años, de un año para acá. No, de 30 años hacia atrás. ¿Y nosotros qué? Callados, tranquilos. No criticamos, no hablamos. Sí. O sea, de que una persona despilfarra, hermanos, en vicios, en drogas, en mujeres, en bebidas. Tanto billete no hay crítica. Y las mujeres no critican a sus hombres en esa área. Pero ya cuando sus hombres empiezan a ofrendar y empiezan a, las mismas mujeres que son cristianas, entre comillas, empiezan a hacerle la vida imposible. No de mucho. No 10 meses. Y a veces las mismas mujeres que van a ir a las iglesias, vinieron primero, vienen a ser un estorbo para los hombres, para que empiecen a ofrendar y empiecen a diezmar. Pero estoy diciendo esto porque aquí de esas mujeres no hay acá. Como 3. Gloria a Dios por eso. El despilfarro que hace, hermanos, tanto en el gobierno y tanto en los vicios, eso no se critica. Pero cuando se trata de, hermanos, de reino, de ofrenda del reino, de un diezmo del reino, de, hermanos, se trata de hacer la obra del Señor, empezamos a criticar. Dicen amén. Yo estaba meditando acerca de 2 iglesias, la iglesia de los Corintios y la iglesia de los Filipenses. ¿Saben que la iglesia de los Corintios era una iglesia muy próspera? Porque Corintios había 2 puertos. Y ustedes saben del puerto, ¿verdad? Pues hay afluencia de turistas, pero también hay comercio. Y donde hay comercio, hay billetes. Usted sabe la ciudad industrial de Honduras, ¿verdad? ¿Cuál es? San Pedro Sula. ¿Por qué? Porque se llama la ciudad industrial, porque están todas las industrias. ¿Y por qué están todas las industrias ahí? Porque está cerca de dónde? Del puerto. Entonces, de igual manera, la ciudad de Corintio era donde había puertos. Y la iglesia de Corintio, pues, de alguna manera, todos los miembros de la iglesia de Corintio, pues, eran gente de negocio. Gente, hermano, que vivía muy bien, que estaba muy bien. ¿Pero qué? El apóstol Pablo tuvo que redarguirlo, tuvo que corregirlo, tuvo que exhortarlo, tuvo que enseñarles un principio en el cual quizás no estaban respetando. Pero la iglesia de los Filipenses se conoce como la iglesia gozosa, como la iglesia generosa, que aún en sus limitaciones daba y se soltó para dar. Sucede eso y se cumple eso, que no da el que tiene, sino que da el que quiere. ¿Cierto? Amén. No da el que quiere, sino da el que quiere. Yo me gozo, me alegro, porque aquí hay muchas hermanas que son solteras, pero ya de una edad adulta, con hijos, y que no tienen quizás un empleo, que viven de la providencia de Dios, de la gracia del Señor, de la bendición del Señor. Pero son gente que a mí
mujeres que a mí me llaman la atención y me motivan, porque son las primeras que dicen sí en cada proyecto, son las primeras que están presentes en cada proyecto que se hace en esta casa y que se ha hecho en algún momento. Entonces yo entiendo entonces que no da el que tiene, sino da el que quiere. Amén. Vamos a ir a la palabra, al libro de 2 de Corintios, el capítulo 9 de 2 de Corintios, desde el versículo 5, dice la palabra del Señor: por tanto tuve que, por necesario, exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Yo entiendo entonces que el apóstol Pablo le da énfasis a la ofrenda. No sé por qué le da énfasis a la ofrenda. Es más, manda una comitiva adelante para que prepare la generosidad antes que la ofrenda. Yo hablé la vez pasada que la generosidad no tiene nada que ver con algo exterior. La generosidad nace en el interior de la persona. O sea, tiene que ver con el corazón de la persona. Por eso dice la Biblia que donde está el dinero, ahí está ¿qué? El corazón. Entonces dice, yo entiendo acá que el apóstol Pablo manda una comitiva, manda un grupo de hermanos a hablarle primero a los corintios para que preparen una ofrenda generosa. Y le dice, no por exigencia, sino al contrario, que sea generoso. Porque en la exigencia eso no acarrea bendición. Es en la generosidad que sí se puede acarrear la bendición. Sigamos leyendo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo que yo entiendo es que si nosotros somos generosos, el Dios que nosotros tenemos también será generoso. ¿Cuántos quieren que Dios sea generoso? Pero hay un principio que no se puede violar, hay una ley que no se puede violar. Es la ley de la generosidad, es la ley de la siembra, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Esto quiere decir entonces que lo que nosotros estamos cosechando es producto de la siembra que nosotros hemos hecho. Entonces hemos de decir, lo que estás cosechando es lo que tú sembraste. Así que debemos de tener mucho cuidado que lo que vamos a sembrar de ahora en adelante, porque eso va a determinar si la cosecha va a ser buena o va a ser media buena. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Cada uno de como propuso, ¿a dónde? En su mente, en sus manos, en su bolsa. De como se lo dicta la bolsa, de acuerdo a sus necesidades. No, dice la Biblia, cada uno de como propuso, ¿a dónde? En su corazón. Ajá. ¿Y qué es lo que hay en el corazón cuando se da? Pueden haber dos cosas. O puede haber tristeza, o puede haber gozo. O puede haber generosidad, o puede haber tacañez. Es importante entonces que podamos saber qué es lo que hay en el corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios, diga, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Me llama la atención lo que dice este versículo, y de ahí nace el tema. De ahí nace el tema. Dice, el que da semilla al que siembra. Vuelvo a repetir, el que da semilla al que siembra.
Nosotros como hondureños tenemos una cultura muy fuera de la palabra o por debajo de la palabra. El martes pasado estábamos discutiendo la enseñanza acerca de la mayordomía en un grupo de crecimiento, mayordomía de los tesoros. Y decía una hermana que llegó y dice: pastor, yo todo lo que yo consigo me lo como, porque pueda hacer que venga el Señor. Entonces todo yo me lo como. Y esa cultura nosotros la hemos adoptado como el pueblo cristiano. Y esa cultura la hemos adoptado el hondureño, que todo lo que conseguimos es para comérselo. Que es una cultura fuera de la palabra. Porque la Biblia dice: mientras yo no haya venido, negociar, dice la palabra. Y el administrador, de eso se trata. De guardar, de cuidar los recursos de lo que pertenece a otro. Pues el salmista David dijo: todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Entendió entonces que simplemente era un administrador. Ahora bien, esa cultura nosotros la hemos adoptado. Y es por eso que muchas veces no tenemos la disciplina de ahorrar. Y el que no ahorra, eso quiere decir que no puede ser independiente. Si queremos ser independientes, hablando económicamente, necesitamos adoptar la cultura del ahorro. Hemos adoptado otra cultura, la cultura de comérselo todo, de la vanidad, de quitar todo el crédito, ¿cierto? Pero no podemos comprar contado porque no tenemos dinero. Bien, interesante. Miren, es por eso que dice la palabra allí: en la semilla. ¿Para qué? ¿Para qué la semilla? ¿Para comérsela o para sembrarla? Vuelvo a preguntarle: ¿para qué la semilla? ¿Para comérsela o para sembrarla? Dice ese versículo, dice: en la semilla al que siembra, pero también da pan al que come. Escuche, ya hemos explicado aquí muchas veces: el pan no es para sembrarlo, el pan es para comerlo. La semilla no es para comérsela, la semilla es para sembrarla. Y ese es el problema de nosotros, de los hondureños cristianos. Qué bueno por lo que está haciendo el presidente, ¿verdad? Ahorita está dando préstamos blandos, ¿verdad? Y a intereses bajos. Pero decía: lo que le demos lo va a pagar hasta el último centavo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros se nos da un principio y el principio nosotros lo comemos. Sí, se nos pone algo en la mano y lo comemos, pero lo que se nos pone en la mano es para multiplicarlo. De la ganancia se debe de comer, ¿cierto? De la ganancia se debe de comer, se debe de agarrar. El agricultor su semilla no la come. El agricultor su semilla la guarda para el tiempo de sembrarla, la siembra. Y al siguiente año, cuando recibe la cosecha, vuelve otra vez a escoger la mejor semilla para guardarla y volver a sembrar. Y de año en año siembra la semilla para que esa semilla se resulte en cosecha. Por eso el tema se llama cuidando nuestra semilla. Porque muchas veces nosotros nos gastamos la semilla y nos comemos la semilla y no nos interesa que después no haya cosecha. Por eso dice la palabra: el que da semilla al que siembra y paga al que come, proveerá y se multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eso es lo que dice la palabra. Bien, entonces en estos versículos yo entiendo que el apóstol Pablo le da una importancia a lo que es la ofrenda. O sea, entiendo que la ofrenda es vital. La ofrenda es vital. Y es ahí donde manda esta comitiva para apelar a la generosidad de la iglesia de los Corintios. Y les habla acerca del don de exigencia, no como una
generosidad. Pregunto, ¿le gustaría que su hijo o su hija le dé un beso por obligación o que nazca de su corazón? ¿Que le dé un abrazo por exigencia, porque usted le exija, o porque le nazca en el corazón de ella o de él? Yo creo que todo padre se complace que su hijo llegue y lo abrace y le dé un beso, no por obligación, sino por generosidad. Esto quiere decir entonces que la mejor ofrenda es aquella que se da con generosidad. Esa es la que desata la bendición. Amén. Dicen amén. Amén. O sea, para el mundo, dar, ofrendar, es un sinónimo de dar limón. Es sinónimo de ser bondadoso. Pero en la Escritura y en el reino de Dios, dar una ofrenda, yo entiendo que eso es honrar a Dios y que eso es adoración a Dios. Aquí lo hemos enseñado, ¿cierto? Que la ofrenda y el diezmo es producto de ¿qué? De honra. ¿Es producto de qué? De adoración. Pues nosotros honramos a Dios y nosotros adoramos a Dios con el diezmo y con lo que la ofrenda. Eso nosotros deberíamos de entenderlo. Aunque el mundo lo entiende de esta manera, que es un acto, ofrendar es un acto de bondad, es un acto de dar limosna, pero para nosotros no debería ser así. Debería ser un acto ¿para qué? Un acto de honrar a Dios y adorar a nuestro Dios. Dicen amén. Qué interesante eso entonces. Entonces no confundamos una ayuda con una ofrenda. O sea, porque la ofrenda habla de la voluntad que nosotros tenemos para con Dios, pero también la ofrenda habla de lo que hay en nuestro corazón. La ofrenda, escuche esto, refleja lo que hay en nuestro corazón. Es por eso que la Biblia dice que Caín tuvo problemas. O sea, no es cuestión de lo grande, de lo pequeño, de si es mejor o si es peor. No se trata de eso. No se trata de cantidades. Se trata, escuche esto, la ofrenda representa y refleja lo que hay en el corazón de la persona. Es por eso que la ofrenda que dio Abel reflejó el corazón que había en Abel, pero la ofrenda de Caín reflejó el corazón que tenía Caín. Solo me acuerdo de unos días cuando estábamos iniciando la obra en el Paraíso, que estaba trabajando con otro ministerio, e hicimos una terapia de radio maratónica. Y estábamos nosotros ahí, pues unas latas ahí. Y le digo a un hombre muy importante en la ciudad donde estábamos nosotros ahí, y le digo: señor don tal, necesitamos una ofrenda para la construcción de este templo. Sí, está bueno, me dice. Y sacó 50 centavos y me lo echó en la caja, en la lata. ¿Por qué 50 centavos? Porque eso es lo que refleja su corazón. Pero en otra señora miraba muy, como nosotros decimos en términos, muy humilde. Y también le dije, y sacó 100 lempiras, lo depositó en la caja. Me dice: Dios me le bendiga. No me diga Dios me le bendiga, porque yo le doy, porque estoy bendecida. Diga: la ofrenda refleja el corazón. Amén. Si usted da poquito, es que su corazón es chiquito. El hermano Víctor utiliza una frase: palas. Y si usted da con palas, eso quiere decir que su corazón es grande. Sí. Entonces se trata del corazón. Interesante lo que nosotros acabamos de leer. Lo que dice en 2 Corintios 9, 5 en adelante. Ahora bien, vamos a ver dos historias. Una de David. La Biblia dice que
cuando David iba a construir el templo, él sabía que Dios estaba probando el corazón del pueblo y que Dios también estaba probando su vida, y que no se trataba de cuánto tenía, sino también se trataba de lo que había en el corazón de las personas. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 29. Es una lectura que nosotros ya la conocemos, porque le hemos dado estos versículos en el grupo de crecimiento, en lo que es el estudio que nos estamos llevando, o que nosotros llevamos ahí, que habla acerca de la buena administración. Primera de Crónicas 29:17 dice la palabra: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas, ¿el que dice? Los corazones. Dice, ¿tú escudriñas qué? Los corazones. Pero desde el versículo 11 leamos: tuya es, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todas las cosas que están ¿a dónde? En los cielos y en la tierra. ¿De quién son? Tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? De ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Pregunto, ¿se cumplirá esa palabra muchas veces en nosotros? Muchas veces esa palabra no se cumple, porque lo que muchas veces en nosotros hay egoísmo, porque muchas veces nosotros hay que retener. Pues este hombre entendió, dijo, pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de que tú nos das, nosotros damos. Miren lo que dice acá, versículo 15: porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que nos dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé que, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Y cuando habla de espontáneamente, muchas veces decimos, la persona que está dirigiendo, vamos a ofrendar. Y cuando nosotros vamos a ofrendar y diezmar, ¿cómo deberíamos de hacerlo? Espontáneamente. ¿Qué es espontáneamente? Alábelos, ¿cierto? Con gozo, con alegría, espontáneamente. Pero lo que me interesa es el versículo 17, dice, dijo David, entendió que la ofrenda refleja el corazón de la persona. Refleja nuestro corazón. Esto quiere decir entonces que muchas veces que en nuestro corazón todavía no existe la generosidad. La ofrenda, la gente que no ofrenda, la gente que no diezma, que no da parte, no da primicia, eso quiere decir que no hay generosidad en su corazón. Y lo que hay es egoísmo, y lo que hay es tacañería. Dicen amén. O dicen ay. O sea, la ofrenda, dar es un producto de amor. Yo he explicado eso muchas veces acá. Y yo le he dicho que Dios nos ama a nosotros, no simplemente porque dice que nos ama, sino que Él demostró que nos amaba mandando a su Hijo para que muriera por nosotros. Esto quiere decir, de la manera que Dios nos ama, es que nos dio a su Hijo.
Esto quiere decir entonces que la siembra fue su hijo, pero la cosecha fue la resurrección de su hijo. La cosecha es la salvación que nosotros tenemos, es el perdón que nosotros tenemos. Dicen amén. Es necesario entonces que nosotros podamos comprender cómo este hombre pudo interpretar esto también, David. O sea, es una prueba del corazón. O sea, Dios te está probando. Dios nos prueba de esa forma. No hay otra forma que te puedas probar a Dios, que Dios te pueda probar a ti. ¿Cómo probó a Abraham el Señor? ¿Cómo lo probó? ¿Pidiendo qué? Pidiéndole a su hijo. ¿Y cómo Dios te prueba a ti? Pidiéndole a tu hijo. No te lo ha pedido, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios lo hace? Con los diezmos y las ofrendas. Dios te prueba a ti. Amén. Y muchos de nosotros estamos ahí, como dice el muchacho allá, patinando, luchando en el mismo lugar, porque no podemos pasar de ahí. Porque han pasado años y años y años y la misma ofrenda. Miren, hay sobres acá que aparece allí, aparece diezmo una empira, votos una empira, pactos una empira, ofrenda una empira, primicia una empira y misión de una empira, por todo 6. Aleluya. Esa es la bondad que tiene el corazón. Esa es la generosidad que tiene el corazón. Y sabemos que es una persona de negocios. Eso es un insulto a Dios. Eso no lo recibe Dios. Porque Dios conoce tu corazón simplemente. Eso es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Porque una persona de negocio no tiene simplemente su tiempo, no es una mentira. No, su ofrenda no puede ser. O sea, mire, mi hijo, el pequeñito que va a la escuela, si mi esposa le da una empira, no se lo recibe. No se lo recibe, le dice mamá, venga, guárdelo. No lo ocupo. Pero si usted ya le da 10 empiras, aquí se wow, écheme. Un niño. O sea, usted no puede engañar a Dios, hermanos. Usted no puede engañar a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser un lado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también va a cosechar, dice la palabra. Y no es cuestión de que yo estoy interesado en su ofrenda, en su diezmo, porque eso es un trato con el Señor. Ni tampoco Dios está interesado en eso. No, lo que Dios está interesado es bendecirlo y prosperarlo a usted. Usted debe entender que Dios no necesita de eso. Porque Dios es el dueño del oro y la plata, de todo, aún de nosotros. Pero sí, hermano, lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros entendamos que a través, hermano, de la ofrenda, del tiempo, se desata, hermano, la bendición y se desata la sobreabundancia. ¿Saben por qué? Porque si no, entonces se va a cumplir lo que dice Joel 1.4. ¿Y qué dice Joel 1.4? Que el saltón y el revoltón y la oruga se va a comer. Te lo va a sacar la moto, te lo va a sacar el carro, te lo va a sacar tu hijo cuando se enferma, el doctor, el cirujano. Escuche esto, te lo va a sacar el nené, te lo va a sacar Tigo, claro, te lo va a, de alguna parte te lo va a sacar el Sana. No sé dónde va a salir, pero hermano, escuche esto. Nadie se va sin pagar de esta tierra. Es más, con intereses. Si algo te ha salido bien, es porque eso es lo que tú sembraste. Y si algo te salió mal, es porque es lo que tú sembraste. Porque hay gente que quiere que le vaya bien y es agarrar y es tacaña. Pelea con ofrenda y pelea con el tiempo. Lo que se me dice, contigo están hablando. De Dios. Y escuche esto. Y hay gente que sabe que el tiempo es un 10%. Y sabe y respeta eso. Y lo respeta. Pero hay hombres que no respetaron eso. Y que ahora su empresa tiene renombre en todo el mundo. Respetaron el 15.
respetaron el 20, respetaron el 30, respetaron el 35. Hay hombres que han respetado el 50, hay hombres que han respetado el 90. Si nosotros respetáramos el 90, fuéramos otras personas. No estuviéramos en la condición que ahora estamos. Ahora entendemos entonces que la ofrenda es la que desata la sobreabundancia. O sea, debería ser más la ofrenda que el diezmo. Vuelvo a repetir, debería ser más la ofrenda que el diezmo. Porque si usted quiere ganancia, debería ser más la ofrenda. Porque la ofrenda es que le va a desatar la bendición. El diezmo simplemente es un pago de lo que usted gana, ¿cierto? Ya hay algo establecido. Dicen amén. Amén. Bueno, más de algunos de los que están acá va a salir con unos comentarios. Pero qué bueno. Eso quiere decir entonces que esa palabra está marcando su vida. Entonces dijo David: yo sé que estás probando nuestro corazón. Mire, Elías, capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar. Pregunto, este era un altar diferente, porque era un altar donde había una ¿qué? Una zanja, ¿dónde? Alrededor del altar. La pregunta es: ¿para qué había un altar con una zanja alrededor? Yo por eso le digo esta mañana que era un altar diferente a los altares que se hacían. Esto era un hombre loco. Elías era un hombre loco. Porque cuando él hace la ofrenda, cuando él empieza a orar, le dice: Señor, tú sabes que lo que yo he hecho, lo he hecho porque tú me has mandado. Y porque estoy desafiando a estos hombres para que crean en ti y para que puedan ver el poder de Dios. Ahora bien, la prueba ¿cuál era? El trato ¿cuál era? El pacto que le han hecho entre los profetas de Baal y Elías ¿cuál era? Elías le dijo: hagan un altar ustedes y yo voy a hacer un altar. Pongan leña y pongan el holocausto. Pero hay algo que no vamos a poner. ¿No vamos a poner qué? Fuego. Porque el Dios que nosotros tenemos va a mandar fuego sobre el altar. Entonces, como ustedes son más, empiecen a orar ustedes a su Dios para que le mande fuego a su altar. Y empezaron a orar, y empezaron a saltar, y empezaron a gritar, y empezaron a lazatearse, y empezaron a herirse su cuerpo. Ya era el mediodía, y el Dios que tenían ellos, Baal nunca les contestó. Y dijo: bueno, les di toda la mañana a ustedes, pero ya veo que el Dios de ustedes, el Dios que ustedes profesan, el Dios que ustedes creen y que ustedes tienen, no les mandó fuego. Ahora me toca a mí. Dice que arregló el altar. Alrededor del altar hizo una zanja donde pudieran caber unas cuantas medidas de maíz o de frijoles o de grano, dice la palabra. Ahora bien, miren qué interesante es eso. La prueba era que donde cayera el fuego, ese era el Dios verdadero, y a ese Dios le tienen que servir, y a ese Dios le tienen que adorar, y ese era el Dios de Israel. Entonces dice la palabra: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, versículo 32, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña. Y le dijo: llenad 4 cántaros de agua. ¿La zanja para qué era? Que la zanja era para el agua que fuera derramada sobre el altar no se derramara, sino que se quedara allí alrededor del altar. Algo, hermanos, por eso le digo que está algo fuera de serie, fuera algo de la lógica, fuera algo de la mente. ¿Cómo va a ser que un buey con leña
profeta y para que pudiera ser demostrado el poder de Dios y la gloria de Dios. Entonces la prueba era que donde descendiera fuego, allí ese era el Dios correcto, era el Dios verdadero. Y dice la Biblia, preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo hacerlo otra vez, otra vez. Pregunto, ¿cuántos cántaros derramaron alrededor del agua? Alrededor del altar. No, 12 cántaros. Porque primero dijo traer 4 cántaros y lo derramaron. Y le dijo traer otros 4 cántaros y lo derramaron. Y luego trajeron otros 4 cántaros y lo derramaron. ¿Saben cuánto no tenía de llover allí? ¿Saben cuántos años, cuánto tiempo no tenía de llover? Había varios años que no llovía. Ahora bien, escuche, lo más valioso que la gente tenía no era el oro, no era la plata. Lo más valioso que la gente tenía no era la tierra, porque ni la tierra no producía. Lo más valioso, hermano, que la gente tenía era el agua. Pregunto, ¿qué es lo más valioso que nosotros tenemos? ¿Y qué es lo más difícil para conseguir hoy en día? No. El agua, usted, hermano, si usted abre acá un pozo, aquí encuentra agua. O sea, escuche esto. Lo más valioso hoy en día no es el agua. Lo más difícil para conseguir hoy en día, hermano, que no se encuentra en cualquier parte. Porque no hay empleos. ¿Sabe cuál es? El dinero. ¿Sabe cuál es lo más escaso? ¿Por qué muchas veces no se come? ¿Por qué muchas veces no se viste? ¿Y por qué muchas veces no se impulsan los proyectos? ¿Por qué muchas veces nosotros no avanzamos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por falta de qué? De dinero. ¿Qué es lo que le hace falta más a usted? ¿Qué es lo que más le hace falta? Dinero. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, lo más escaso para la gente de aquel momento era ¿qué? Pero viene un profeta de Dios y le dice, tráeme 4 cántaros de agua y derrame. ¿Qué significa eso? Jugar con el pueblo, aprovecharse del pueblo, aprovecharse de la gente. Significaba eso, hermano, que la gente alguien podía morirse de hambre, alguien podía morirse de sed. Pregunto, Dios te trajo a esta casa ¿para qué? ¿Para que vivieras peor o para que vivieras mejor? ¿Cuál era el objetivo de pedirle el profeta a aquella mujer que solo tenía un puñado de harina y un puñado de aceite? ¿Cuál es el profeta del Señor? Perdón, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Pero qué es lo que pensó la mujer? ¿Y qué es lo que muchas veces tú piensas? ¿Que te vamos a sacar el billete? ¿Que nos vamos aprovechando? ¿Que ese es pistero, ese pastor es pistero? ¿Ese iglesia sobre el Espíritu se habla? O sea, lo más escaso en este tiempo es el dinero y lo más escaso en aquel tiempo era el agua. ¿Y el profeta le pidió cuánto? 4 cántaros de agua. No, 12 cántaros. ¿Y por qué no solamente 4? Sino, ¿por qué tuvo que ser 12? Porque 12 es un número profético. Ahora bien, miren qué interesante allí. ¿Y sobre qué altar fue derramado fuego? ¿Sobre qué altar cayó fuego? Pregunto, ¿cuánto quieren que caiga fuego sobre ese altar? Pregunto, ¿cuánto quieren que caiga fuego sobre ese altar? Pero para que caiga fuego sobre el altar tuyo, ¿qué tienes que hacer? ¿Derramar qué? Lo más preciado. ¿Derramar qué? Lo más preciado. ¿Sabe por qué? Porque sobre ese altar, sobre lo más preciado, donde hay sacrificio, donde pones el corazón, ese altar es donde cae el fuego y donde el fuego, aleluya, cae. ¿Por qué en el altar de los otros profetas no sucedió nada? Porque no hubo nada relevante. ¿Por
¿Por qué, hermanos, agradó la ofrenda de Abel? ¿Por qué? Porque miró el corazón que había en Abel. O sea, hermanos, la ofrenda refleja el corazón. Muchas veces nosotros hemos dado ofrenda, hay diezmos que Dios no los ha recibido. Yo los he recibido, la iglesia los ha recibido, pero Dios no los ha recibido. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón y Dios conoce nuestro corazón. Amén. ¿Están acá? ¿Cuántos quieren que sobre este altar el fuego caiga? La hermana Eva la otra vez testificó. No lo dijo acá, lo dijo, no sé si en un grupo o no, me lo dijo personalmente a mí. Nosotros. El pastor dice, otra vez que predicó usted, nos desafió con una palabra. Yo daba 100 mentiras y era lo único que tenía para ese día. ¿Cierto, hermana Eva? Yo creí esa palabra como vi. Y mi hermana Eva pudo ver la gloria de Dios. Cuando tú pruebas a Dios y cuando tú le crees a Dios y cuando tú sueltas lo más preciado, lo que más duele es cuando Dios desata el poder de Dios, donde el fuego cae. Debemos nosotros, hermanos, de tener presente eso, que es en el altar donde hay sacrificio, donde está el corazón, donde, hermanos, se da lo más valioso. Porque en ese momento, hermanos, lo más valioso no era el dinero, lo más valioso era el agua, porque no había agua. La gente estaba muriendo de sed. Y hoy en día la gente está muriendo porque falta de dinero, porque no hay comida, no hay trabajo. Es necesario que en este tiempo, en este año 2015, en el siglo XXI, tú le puedas creer a Dios. Le puedas creer a Dios. ¿Y cómo le puedes creer? Le puedes creer en el altar. Dice David que David fue un hombre espontáneo. Digo, Señor, lo que yo veo en este pueblo, este pueblo fue un pueblo espontáneo. Póngase en pie. Póngase en pie. ¿Cuántos cántaros derramaron? Primero, ¿cuántos? 4. Tú ya pasaste con una ofrenda y con un diezmo, ¿cierto? ¿Y después derramaron cuánto? 4. Ya pasaste a dejar aquí a la cajita, ¿verdad? 4. Pues esta mañana el Señor te pide otros 4 cántaros de agua. Y pasa esta palabra, quiero que tú corras a este altar. Y pasa con una ofrenda. No por exigencia, sino porque tú has entendido esta palabra. Y estás entendiendo esta palabra, corre. No pienses, solamente obedece. Algo se está gestando. El altar, dice la palabra, era diferente. Era un altar de revelación. La gente preguntó, ¿y por qué una zanja alrededor del altar? No entendí. Hasta cuando estaba construyendo no sabía por qué. Pero el profeta estaba desafiando a un pueblo. Estaba demostrando el poder de Dios. Tú vas a salir a flote no con tus fuerzas, no con tus capacidades, no por tus habilidades, no por tus destrezas, no por tu conocimiento. ¿Quién soy yo, dijo David, y quién es mi pueblo, para ofrecer cosas voluntarias a Jehová? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Yo no sé cuántos proyectos tú tienes, yo no sé cuántas metas te has propuesto, yo no sé cuáles son tus objetivos, pero Dios sí los conoce. Yo no sé, aleluya, los sueños con tus hijos, pero ponlos en el altar. Ponlos en el altar. Porque tus hijos no serán una desgracia. Tus hijos serán una honra.
mujer que tienes y el hombre que tienes, Dios te lo ha dado. Y el diablo no te lo puede quitar porque Dios te lo ha dado. Ponlo en el altar. Hay algunos sectores aquí en Villanueva que están siendo tomados por principados, potestades y gobernadores. Pero Dios ha levantado un centro bíblico internacional sector 4 para levantar un altar de revelación, un altar diferente. Hay profetas de Baal que se han levantado en contra tuya, en contra de tu casa, en contra de tu familia, y que se ha levantado en esta comunidad para conquistarla. Pero Dios te ha levantado como un profeta verdadero para poder desafiar a los profetas de Baal, y no solamente desafiarlos, sino también para degollarlos y matarlos en el nombre de Jesús. Pero se necesita de un altar diferente, de un altar de revelación, de un altar de sacrificio, de un altar donde tú pongas tu corazón. Quizás es todo, quizás es todo, quizás no tenga y diga, pastor, no tengo. Lo necesitaba para mi medicina, lo necesitaba para mi comida, lo necesitaba para la leche de mi niño, de mi niña, lo necesitaba para pagar la luz y el agua, lo necesitaba para esto. Pero si tú le crees a Dios, sabrás que en el altar se produce el fuego de Dios. El fuego de Dios cayó en el altar donde ha sido derramada el agua que era la más preciada, la más preciosa, el líquido más preciado. El líquido de Amalón. Y por cuanto agua echaron en el altar, agua cayó también. Y los cielos se abrieron. Por eso dice la palabra, probadme en esto, y abriré la mitad de los cielos, y habrá bendiciones hasta que sobre y abunde. La mitad de los cielos se abrieron, y por 3 años no había llovido, pero llovió, porque el altar desató el agua. Desde el altar desató el fuego, pero también desató el agua, y el agua desató la cosecha. El altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar. Es en el altar donde el fuego cayó, porque la ofrenda no era en el holocausto, la ofrenda no era el buey, la ofrenda era el agua. Tú has pasado con una ofrenda, tú has pasado a este altar con dinero, y en el altar tú sembraste dinero, y lo que tú vas a cosechar es dinero. Padre, gracias, porque milagros se gestan en este altar, milagros se producen en este altar, Señor. Padre, Señor, hay corazones puestos allí, Señor, hay proyectos, Señor, hay diseños, Padre Santo, hay metas, Padre. Oh Señor, hoy declaramos, Padre, que todo lo que se siembra, Señor, se cosecha, Padre. Padre, gracias. Padre, gracias por la iglesia que ha creído. Gracias porque esta es una iglesia diferente, una iglesia de revelación, una iglesia de altar, una iglesia, Padre Santo, generosa, una iglesia, Padre Santo, que entiende el significado de la verdadera adoración, Padre. Gracias. Una iglesia que cuida la semilla, Padre, para volver a sembrar, Señor. Padre, para cuidarla, para cultivarla, Señor. Y declaro, Señor, que al recibir la cosecha, vuelve a cuidar la semilla para volver a sembrar, Señor. Porque sembrar es como se cosecha. Tú llamas a una iglesia, Señor, para que cuide la semilla. Porque la semilla, Señor, es la que produce la cosecha al sembrarla. Y ha sido depositada una semilla en este altar. Yo declaro cosecha, Padre, al 100 por 1, al 100 por 1, como lo dice tu palabra, como lo habla tu palabra.
y obedecemos y actuamos bajo el principio de la palabra. No importa la crítica, Señor, de la gente, Padre, pero estamos creyendo en los principios, en un principio, Padre, la palabra que es ayer, que es hoy y es mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. A llover. Aleluya.